Bombazo oficial. Arabia Saudita vuelve a hacer temblar el mercado. Esta vez, el bombazo no es fichar a una estrella de la Premier, ni robarle un fichaje al PSG, sino salvar al FC Barcelona con 3 ventas que nadie vio venir. Lo contamos con datos, análisis y un toque de humor. Suscríbete, que este capítulo es histórico. En una mañana que parecía tranquila, de esas en que el barcelonismo solo teme por lesiones, inscritos y comunicados médicos con más partes que una moto vieja, saltó la noticia como un relámpago en la calma de agosto. Arabia Saudita ha cerrado 3 fichajes clave del FC Barcelona. 3 ventas que no solo sorprenden por los nombres, sino por lo que significan. Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen y Ferran Torres abandonan el club rumbo a la Saudi Pro League. Y no es un videojuego ni una simulación de Football Manager. Es la realidad. La operación, en conjunto, alcanza los 210 millones de euros. Y con eso, el Barça se quita de encima salarios astronómicos, libera masa salarial suficiente para inscribir medio equipo y, más importante aún, respira por primera vez en años sin tener que hipotecar el alma del club. La afición está en shock, los medios buscan explicaciones, y Joan Laporta probablemente esté en su despacho sirviéndose una copa. O dos. Vamos por partes. La primera pieza en caer fue Lewandowski, el fichaje estrella que llegó con el cartel de Salvador en 2022. Su impacto fue inmediato, pero su desgaste también. Entre goles, gestos de frustración, partidos discretos en Europa y declaraciones poco diplomáticas, el polaco fue pasando de mito a mito cansado. Su profesionalismo nunca estuvo en duda, pero su encaje con el nuevo proyecto deportivo más joven, más dinámico, más en reconstrucción perpetua empezaba a ser incómodo. Los saudíes lo sabían. Y como buenos pescadores de oportunidades, lanzaron la caña, 70 millones limpios, sin variables, sin promesas vacías. Solo dinero y destino garantizado. El Barça, que no puede decir que no a una caja fuerte abierta, aceptó. Y Lewandowski, profesional como siempre, lo entendió rápido. Es una nueva etapa, dijo en su despedida. Traducido al lenguaje real, me pagan más, me exigen menos, y no tengo que correr tanto. Después vino el golpe emocional, Marc-André ter Stegen. El portero alemán, estandarte, capitán silencioso y a veces único motivo por el que el marcador no era escandaloso, aceptó la oferta saudí tras semanas de rumores. No por desgaste ni por conflicto, sino porque la oferta fue tan irrechazable como inesperada, 60 millones de traspaso y un salario que compite con el PIB de algunos países pequeños. Ter Stegen lo había dado todo por el club. Aguantó las malas rachas, los partidos bajo fuego y los defensas que defendían como si trabajaran por horas. Pero a sus 33 años, con una espalda que ya no responde como antes y un palmarés más que digno, entendió que era el momento de cerrar el ciclo. Los culés lo despidieron entre lágrimas virtuales y compilaciones de sus mejores paradas. El vestuario perdió a un líder. Y el club ganó una bocanada de aire. El tercer traspaso fue el que más memes generó y, paradójicamente, el más rentable, Ferran Torres por 80 millones de euros. Sí, leíste bien. 8-0. Nadie, ni el propio Ferran, probablemente, entiende muy bien cómo se cerró esa cifra. Los rumores dicen que en Arabia confundieron su dossier con el de otro jugador. Otros aseguran que están convencidos de que tiene un potencial oculto. En el Barça, algunos ejecutivos no durmieron la noche que entró la oferta, por miedo a que fuera una broma. No lo era. Ferran se va como llegó, con una sonrisa, un rendimiento irregular y más fe que estadísticas. Pero, eso sí, se va como el futbolista que le dio al Barça la mayor plusvalía emocional de la década. Lo intentó siempre, decían sus defensores. Y es cierto. Pero en este negocio, a veces intentar no es suficiente, hasta que alguien paga 80 millones. Con las 3 operaciones cerradas, el Barça recibió más de 200 millones y limpió una masa salarial de más de 60 millones netos anuales. Para un club que vivía en el alambre, esto fue como recibir un desfibrilador financiero. Se terminó la época de las palancas, al menos por un rato. Las inscripciones se agilizaron, los fichajes se activaron, y el club recuperó algo de margen para soñar. Soñar, al menos, con no ser noticia por sus cuentas. Pero claro, este tipo de milagros no vienen sin su cuota de ruido. En los pasillos del club, algunos se preguntan si esto es sostenible o simplemente un parche lujoso. Arabia no va a fichar jugadores cada verano solo para salvarnos, dicen los más prudentes. Y tienen razón. Pero también es verdad que, en este fútbol moderno, la lógica dura menos que una promesa electoral. Las reacciones en el entorno culé fueron tan diversas como previsibles.
Los nostálgicos lamentaban la marcha de Ter Stegen, viendo en él el último gran bastión del Barça post-Messi. Los optimistas celebraban la liberación de masa salarial como si se tratara de un título. Y los escépticos, bueno, los escépticos siempre están. Incluso si el club ganara la Champions, dirían que no se jugó bien. En el seno del vestuario, el impacto fue importante. No solo por lo emocional, perder a un portero titular y a dos nombres con peso, sino por el mensaje: nadie es intocable si llega una buena oferta. La nueva plantilla, más joven, más moldeable, empieza a entender que el club ya no es ese Barça de 2010 donde nadie se movía durante años. Aquí, si vales y te quieren, te vas. En Arabia, por su parte, las presentaciones fueron dignas de superproducciones. Lewandowski llegó en jet privado, con una alfombra roja que hacía juego con su traje. Ter Stegen fue recibido con pancartas en alemán y un mural de sus paradas. Ferran fue recibido con un cartel que decía «Bienvenido, nuevo héroe». No sabemos si sabían quién era, pero lo trataron como tal. Y mientras tanto, Laporta celebraba su jugada maestra. Sin soltar palabra de más, pero con el pecho inflado de quien, una vez más, saca petróleo donde otros solo ven arena. Porque sí, se puede criticar muchas cosas del presidente, pero si algo sabe hacer, es vender una historia imposible como si fuera una genialidad. Claro que esto no borra los problemas estructurales del Barça. La deuda sigue ahí, el estadio sigue en obras, y la exigencia deportiva no perdona. Pero por primera vez en mucho tiempo, el club tiene margen. Tiene tiempo. Tiene oxígeno. Y en el fútbol moderno, eso ya es un milagro. Porque lo que parecía imposible vender a 3 jugadores veteranos o irregulares por más de 200 millones pasó. Y pasó gracias a un mercado que desafía la lógica, impulsado por intereses económicos, geopolíticos y deportivos que se escapan al análisis clásico. Ahora, el reto es aprovechar ese impulso. Reinvertir con cabeza. No disparar por disparar. No fichar por fichar. Porque si el Barça cae en la tentación de convertir cada verano en una subasta hacia el Golfo, lo que hoy es alivio puede convertirse en dependencia. Y ahí sí que no hay Ferran que lo salve. Lo cierto es que el bombazo no solo es económico. Es conceptual. Es el aviso claro de que, en este nuevo mapa del fútbol, los centros de poder han cambiado. Ya no es solo Europa quien manda. Arabia tiene el dinero, la ambición y, ahora, hasta el relato. Y el Barça, queriéndolo o no, ha entrado en ese juego. Por necesidad, por oportunidad o por puro instinto de supervivencia. En todo caso, lo hizo bien. Porque nadie lo veía venir. Pero llegó. Y a veces, cuando estás a punto de caer, no importa quién te salve, sino que alguien lo haga. Eso lo sabían bien en las entrañas del club. Porque más allá del alivio inmediato, lo que había generado verdadero impacto era el cómo. El Barça no había sido salvado por un plan estratégico a 10 años, ni por una fórmula revolucionaria de gestión financiera, ni siquiera por un título europeo que disparara los ingresos. No. Lo había salvado la decisión de 3 señores árabes con traje blanco, móvil satelital y muchas ganas de agitar el mercado. Y eso, en el fondo, asustaba un poco. Porque por más que los números ahora cuadraran, por más que se hubieran pagado nóminas atrasadas, y por más que en el Excel de la liga aparecieran verdes donde antes había rojo furioso, el futuro inmediato no tenía garantía de estabilidad. Lo que se había hecho no era construir una casa nueva, era apagar el incendio de la antigua con una manguera prestada, de oro, sí, pero prestada al fin y al cabo. En los pasillos del club, los directivos ya hablaban con otro tono. No con soberbia, sino con cautela estratégica. Laporta y Deco se reunían casi a diario, no para celebrar, sino para dibujar un camino sin más milagros. Esto nos ha comprado tiempo. Ahora hay que demostrar que sabemos usarlo, repetía uno de los ejecutivos, como mantra corporativo. Y tenía razón. Porque las preguntas eran muchas. ¿Quién iba a asumir ahora el liderazgo deportivo? ¿Quién sería el nuevo referente bajo los palos? ¿Qué perfil de delantero se buscaba? ¿Se apostaría por talento joven o por otro fichaje de relumbrón? ¿Y qué pasaría si Arabia volvía el año que viene, pero esta vez sin ofertas? Silencio. En medio de eso, se empezaron a mover fichas internas. Se activaron scouts, se llamó a representantes, se reactivaron negociaciones que llevaban meses congeladas por falta de liquidez. Incluso se valoró la posibilidad de recuperar cedidos y darles peso. Ahora que había espacio en el vestuario, algunos jugadores que estaban en el limbo empezaban a parecer útiles otra vez. No por nostalgia, sino por simple necesidad.
Pero el efecto dominó de las ventas millonarias no se limitaba a las decisiones técnicas. El club entero empezaba a reajustar sus expectativas y su discurso. Desde el director comercial, que ahora podía sentarse con patrocinadores sin tener que justificar por qué no se inscribía a jugadores, hasta el responsable de prensa, que por fin podía hablar de renovación deportiva sin que sonara a excusa. Los jugadores que se quedaban, algunos por compromiso, otros porque nadie llamó por ellos, también percibían el nuevo orden. Ahora había responsabilidad. Ya no estaban Lewandowski para marcar siempre, ni Ter Stegen para salvar siempre, ni Ferran para lo que hiciera Ferran. El vacío que dejaban era deportivo, sí, pero también psicológico. Porque aunque algunos los criticaran, eran nombres grandes. Nombres que ocupaban espacio. Y ahora ese espacio había quedado vacío. Lo que venía era una mezcla rara de oportunidad y vértigo. Porque el Barça, como club, volvía a tener margen. Pero también volvía a tener toda la presión sobre los hombros de los que aún estaban ahí. Ya no había excusas. Ya no había, es que el fair play no nos deja. Ahora se podía fichar. Ahora se podía competir. Y si no se rendía, el relato se caía solo. Los medios internacionales empezaron a seguir el caso como fenómeno. ¿Puede un club de élite sobrevivir vendiendo a sus figuras a ligas emergentes sin perder identidad?, titulaba The Guardian. Arabia como socio silencioso de la recuperación blaugrana, decía el Equipe. En Alemania, la salida de Ter Stegen causó cierto estupor. En Polonia, la marcha de Lewandowski fue vista con pragmatismo. Y en España, en España se habló de todo menos de Ferran, que todavía no lo terminaban de asimilar. El impacto cultural también era evidente. Las redes ardían. No tanto por las salidas, que, una vez asimiladas, eran casi inevitables, sino por lo que se había recibido a cambio. El Barça volvía a tener dinero. Y en un club acostumbrado a las vacas flacas recientes, eso era como encontrar agua en el desierto. Irónicamente, justo lo que Arabia había traído. En TikTok, los vídeos con montajes tipo When Your Club is Broke But Saudi Arabia Calls se hacían virales. En Twitter, los comentarios iban desde Laporta es un genio hasta esto es la versión futbolística de vender el sofá para pagar la luz. En Instagram, las cuentas oficiales del club empezaban a postear con un tono más optimista, casi provocador. No como quien se siente salvado, sino como quien por fin respira sin deberle a media ciudad. Y no era solo comunicación. También era lenguaje corporal. Los directivos caminaban diferente. Más erguidos. Sin tener que esquivar preguntas incómodas cada vez que se cruzaban con la prensa. El presidente ya no sudaba en las presentaciones de los fichajes. El director financiero, que llevaba meses con cara de viudo, ahora bromeaba. Uno de los economistas del club incluso volvió a ponerse corbata, por si venía TV3. Pero a pesar del alivio, todos sabían que el margen era finito. Que el regalo saudí era, en el fondo, un comodín temporal. Un oasis, sí, pero rodeado de un desierto llamado realidad económica estructural. Arabia no iba a salvarlos todos los años. No iba a comprar media plantilla por caridad. Y el Barça no podía vivir eternamente de vender activos como si fueran NFTs en 2021. Había que construir. Con calma. Con cabeza. Con menos ídolos que deudas. Y en ese contexto de reconstrucción silenciosa, surgía también una idea que empezaba a tomar fuerza, la posibilidad de redefinir qué es volver para el Barça. Volver, no solo en términos deportivos, sino en términos de sostenibilidad, identidad y modernidad. Volver sin hipotecarse. Volver sin venderse. Volver a competir sin comprometer el futuro cada vez que se busca el presente. Tal vez ese era el verdadero bombazo. No que Arabia comprara a 3 jugadores, ni que el Barça ganara 210 millones, sino que por fin, por primera vez en años, se podía hablar de futuro sin miedo. Y eso, para un club que había vivido al borde del colapso, era más valioso que cualquier fichaje. Porque durante años, en el entorno culé, la palabra futuro había sido más bien una amenaza. Sonaba a austeridad, a recortes, a conferencias de prensa donde se hablaba de porcentajes de amortización como si el aficionado medio tuviera un máster en contabilidad. El futuro era ese concepto lejano al que se le pedía paciencia, como si lo inmediato no estuviera ardiendo. Pero ahora, tras esas 3 ventas millonarias que nadie se habría atrevido ni a poner en el modo carrera de FIFA sin sentirse culpable, el futuro se podía nombrar sin hiperventilar. El Barça dejaba de ser ese club que estaba siempre a una cláusula de quedarse sin plantilla, y empezaba a ser uno que, al menos, podía planear la semana siguiente sin que eso implicara vender el alma de Johan Cruyff a plazos.
Por supuesto, las grietas seguían ahí. Pero ya no eran grietas mortales. Eran las cicatrices de una estructura que había estado a punto de quebrar por dentro. Porque no es fácil reconstruir desde la nostalgia. No es fácil gestionar un club que compite con la memoria de Messi, con el legado de Xavi e Iniesta, y con la sombra de Guardiola flotando sobre cada alineación ofensiva. La salida de Ter Stegen dolía porque simbolizaba el último vestigio de ese Barça que, sin ser de oro, había resistido. Su brazalete no era solo simbólico, era una especie de garantía emocional. Su marcha dejaba un vacío que no se llenaba con millones, por muy bien transferidos que fueran. Lo mismo, en menor medida, pasaba con Lewandowski, una figura global, un nombre de cartel, un tipo que, con todo y sus años, imponía respeto al rival con solo estar en la hoja de alineaciones. Ferran dejaba más memes que legado, pero incluso él formaba parte de esa historia reciente del Barça pospandémico, ese que se construyó entre promesas, emergencias y parches. Su marcha era casi cómica por el precio, sí, pero también era la última pieza de un puzzle que nunca terminó de encajar. Y al irse, curiosamente, liberaba espacio no solo en lo económico, sino en lo narrativo. Ya no había que justificar su presencia, ni su rol, ni su potencial. Se había cerrado el capítulo. Mientras tanto, los ejecutivos empezaban a dibujar un nuevo marco de toma de decisiones. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de definir de verdad un proyecto. Porque, si algo enseñó esta triple venta, es que la oportunidad no espera a que todo esté perfecto. Llega, golpea la puerta y o la aceptas o te quedas con el problema. Deco lo sabía. No lo decía en ruedas de prensa, por ahora seguía afilando su perfil público, pero internamente tenía claro que ahora le tocaba actuar con claridad quirúrgica. El dinero había entrado. La presión se mantenía. Pero ahora tenía lo más difícil de encontrar en un club en crisis: tiempo y espacio. El staff técnico, renovado y algo más descomprimido, también lo notaba. Por primera vez en mucho tiempo podían trabajar con margen. No se trataba de fichar por fichar, sino de detectar dónde invertir bien, sin ese miedo constante a que la operación se cayera porque faltaban 300.000 euros de margen salarial. Incluso la cantera, la eterna promesa, la fuente de todo, la Masia mitificada, empezaba a tener aire para proyectarse. Porque cuando no hay urgencia económica, puedes mirar a un chico de 17 años y pensar en su crecimiento, no en su valor de venta. Puedes formar antes que explotar. Y eso, en un club como el Barça, es oro puro. Todo eso se movía en silencio. Sin fotos, sin titulares. Pero con la sensación interna de que, por fin, las decisiones no iban a depender exclusivamente de una tabla de Excel con colores amenazantes. El club, sin estar saneado del todo, había recuperado algo que no se ve en las cifras, pero que lo cambia todo: control. Porque en los últimos años, el Barça no decidía. Reaccionaba. Se ajustaba. Corría detrás del problema. Los directivos eran más bomberos que gestores. Cada semana traía un nuevo incendio: inscripciones bloqueadas, cláusulas absurdas, deudas aplazadas, reuniones con la liga que parecían audiencias judiciales. No había margen para pensar. Solo para contener. Y ahora, con 3 ventas inesperadas y una inyección económica bestial, el tablero se había nivelado. No era el club más rico del mundo, ni cerca, pero por fin tenía las fichas en su mano. Podía decir que no a ciertas operaciones. Podía negociar. Podía reconstruir el modelo sin tener a Javier Tebas respirándole en la nuca cada vez que presentaban una nómina. Esa sensación, para quienes estaban dentro, era casi eufórica. Los departamentos que habían estado medio apagados por la austeridad empezaban a reactivarse. El equipo de innovación volvía a tener presupuesto. El área de desarrollo de marca global, esa que una vez soñó con abrir escuelas en América Latina y Asia, recuperaba la ilusión. El equipo de relaciones institucionales ya no tenía que explicar en cada evento que estamos en proceso de recuperación. Incluso los sponsors, esos seres tímidos que aparecen cuando todo va bien y desaparecen cuando todo arde, volvían a mostrar interés. La palabra estabilidad volvía a sonar en las llamadas. Se abrían puertas. Se recuperaban conversaciones. No porque el Barça volviera a ser perfecto, sino porque dejaba de parecer una apuesta arriesgada. Y, curiosamente, también volvía la exigencia. Pero ya no esa exigencia desesperada del ganar para sobrevivir, sino la de quien puede competir con dignidad, aunque no siempre gane. La gente volvía a pedir buen fútbol. No solo resultados. No solo recortes. Querían volver a ver algo reconocible en el césped.
Querían sentir que el Barça era otra vez un club que hacía cosas por convicción, no por obligación. Porque cuando se vive en crisis, todo se justifica. Se juega como se puede. Se vende lo que se tiene. Se aplaude lo mínimo. Pero cuando hay margen, cuando hay aire, ya no basta con sobrevivir. Y ese, quizás, era el nuevo reto. Porque sí, Arabia Saudita había salvado al Barça. Pero ahora le tocaba al Barça salvarse a sí mismo.